La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Bueno, el laxo o los medios de promoción de pruebas inicia a partir del artículo 388. Sin embargo, este mandamiento legal tiene también sus enigmas. Recuerden ustedes que el artículo 388 manifiesta o se lee en él lo siguiente: al día siguiente del vencimiento del laxo de emplazamiento para la contestación de la demanda, sin haberse logrado la conciliación ni el convenimiento del demandado, quedará el juicio abierto a prueba, sin necesidad de decreto o providencia del juez, a menos que por deberse decidir el asunto sin prueba el juez lo declare así en el día siguiente a dicho laxo. Bien puede denotarse que por mandato del artículo 388 que les acabo de leer, el laxo probatorio se abrirá siempre en ixu iuri. ¿Qué quiere decir ixu iuri? Básicamente es una expresión latina que puede tranquilamente traducirse como por virtud de derecho, de pleno derecho, o por derecho del mismo. En todo caso, a menos por supuesto que el asunto deba decidirse sin prueba y así se ha declarado consecuentemente por el juez. Ahora, ¿cuáles serían esas interrogantes, esas preguntas que nacen directamente, que se pueden extraer del artículo incumento? ¿De qué manera influye la conducta omisiva de las partes en el proceso ante el laxo de promoción de medio de prueba? Fíjense ustedes, mi querida comunidad jurídica, que en el referido artículo, en el mencionado artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, da la pauta en el sentido de que de acuerdo a la conducta desarrollada por el demandado en la contestación de la demanda, el juez determinará si la causa se apertura a pruebas o no. La causa quedará abierta a prueba toda vez que los hechos hayan quedado totalmente controvertidos de modo automático y sin providencia alguna de parte del tribunal. El hecho queda controvertido cuando se trabe la litis, y esto ocurre cuando el demandado contradice, óigase, cuando el demandado contradice todos los hechos alegados por el demandante. Esa es la única manera de que se trabe la litis, es decir, que haya contradicción de parte del demandado. Al día siguiente de haberse, a que hace referencia directamente al artículo 388, es decir, en el primer día de los 15 días establecidos para la promoción de los medios de pruebas. Y estos comienzan directamente a computarse toda vez que haya transcurrido hasta el último día del laxo de emplazamiento. De esta interrogante nace otra: ¿cuáles son los presupuestos de apertura para el laxo probatorio? Importante este enigma, ¿no? Porque su respuesta, a pesar de ser clara, algunas veces tiende a confundir. Fíjense ustedes, mi querida comunidad jurídica, que de la lectura detallada del artículo 388 emergen ciertas reflexiones, las cuales se asumen como supuestos. Entre estos se mencionan lo siguiente, fíjense, hasta que de lo que recuerdo directamente del mismo Código de Procedimiento Civil, cuando sea imprescindible en la procura de la decisión de la causa. Ese es uno de los supuestos para la apertura del laxo probatorio: cuando las partes no hayan conciliado, cuando el demandado no haya convenido. Esos son los tres supuestos que deben ser considerados para la apertura del laxo probatorio. ¿Cuándo se inicia ese laxo probatorio? Bueno, se inicia al día siguiente del vencimiento del laxo de emplazamiento para la contestación de la demanda, si la misma no fue realizada, o si al día siguiente si se hizo posterior por razones de orden legal, sin necesidad de decreto o providencia del juez. De allí incluso nace un enigma sumamente relevante para toda esta temática que hemos decidido abordar. ¿Tiene el escrito de promoción de medios probatorios carácter privado? Muchos me dicen que no. Sin embargo, lo correcto es afirmar sí. El escrito de promoción de pruebas
o el escrito de medio probatorio será estrictamente reservado hasta el día siguiente al vencimiento del acto de promoción, tal cual lo establece el mismo artículo, el artículo 110, que refleja con claridad, o se lee en él, que el secretario deberá facilitar a las partes, cuando lo soliciten, el expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia dictada, debiendo reservar únicamente los escritos de promoción de prueba, pero solo hasta el día siguiente a aquel en que venza el lapso de promoción. La misma obligación tiene el secretario respecto a los terceros, a los extraños, a la causa, a menos que por supuesto que haya un mandato a reservar por causa de decencia pública. Si los interesados en un proceso solicitasen a la vez que se les permita examinar el expediente o tomar nota, el secretario distribuirá en proporción el tiempo destinado para ello. Fíjense entonces que sí, el escrito de promoción de medio probatorio tiene carácter privado. Los medios probatorios deben presentarse en copia fotostática simple. Absurda pregunta, dirían algunos. Sin embargo, su respuesta es incluso hasta más importante que la propia interrogante. No es correcto. El artículo 111 hace referencia a lo siguiente: las copias certificadas expedidas por el secretario, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, hacen fe, salvo a la parte interesada, el derecho de exigir su confrontación en el original. Entonces no es correcto presentar los medios probatorios en copia fotostática simple, aunque pueden haber algunos criterios totalmente contrarios al que les expongo. Sin embargo, recuerden ustedes que la manera de litigar de cada abogado es completamente individual. Otra de las importantes e interesantes interrogantes: ¿puede la contraparte solicitar la impugnación de los medios de prueba presentados en copia fotostática simple? Bueno, si lógicamente los medios probatorios no deben presentarse en copia fotostática simple, no deja de ser menos cierto que la impugnación de los medios de prueba presentados en copia fotostática simple sí pueden ser solicitados en su impugnación. Sí se puede solicitar su impugnación. El anterior precepto guarda una relación directamente con lo determinado en el artículo 429, que determina con claridad que los instrumentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán producirse en juicio oral o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Entonces, las copias o reproducciones fotostáticas por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de estos instrumentos se tendrán como fidedignas si no fuesen impugnadas por el adversario. Óigase, si no fueran impugnadas, ¿qué quiere decir esto? Que sí, ciertamente pueden solicitarse su impugnación. ¿Cuándo inicia el lapso probatorio si existe reconvención de las partes? Lógicamente, si el demandado propuso la reconvención, se iniciará al día siguiente a la contestación de la misma por el demandante, que se realiza directamente, o al quinto día siguiente al vencimiento del lapso de comparecencia, si la contestación de la demanda se hizo dentro del aludido lapso, o al quinto día siguiente de dicha contestación, si la misma se efectuó, óigase, si la misma se efectuó fuera del dicho lapso, por las circunstancias que así lo permiten. Hay una pregunta que siempre me han formulado, no solamente en el estrado académico, en el literario, sino también directamente en los diferentes debates que habitualmente nosotros los abogados solemos sostener en nuestros diferentes encuentros. ¿El lapso probatorio puede continuar con la existencia de una reconvención? No puede. Del contenido que se desprende directamente del artículo 860 de la norma que rige la actividad judicial civil, es decir, el Código de Procedimiento Civil, en los casos de reconvención, el tribunal se abstendrá de fijar la audiencia preliminar a que se refiere el artículo 388 hasta que la demanda y la reconvención puedan continuar en un solo procedimiento conforme al artículo 369, que básicamente refleja que contestada la reconvención, o si hubiere faltado a ello el reconvenido, continuará en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva, la cual deberá, prestar atención, la cual deberá comprender ambas cuestiones. De allí, por supuesto, que surgen otros enigmas bastante significativos como este. Hay apertura del lapso probatorio cuando el punto controvertido surge como mero derecho. Interesante la pregunta, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que sí. Además,
cuando los hechos narrados por parte del accionante sean aceptados por el accionado y únicamente haya contradicho el derecho. Asimismo, tampoco hay motivo para la apertura del acto probatorio cuando las partes de mutuo acuerdo convengan en ello, o bien cada uno por separado solicite que el asunto sea definido de mero derecho, o solo los elementos de prueba acusantes hasta ese momento en el expediente. Entonces, por ello es importante, siempre recuerden eso, confrontarse uno mismo con el yo abogado. Ese yo abogado tiene incontables, infinitas preguntas que merecen ser respondidas. ¿Qué tipo de medios probatorios se pueden promover en el acto probatorio? Esta es una estupenda pregunta que me hizo uno de mis gratos colegas en el procedimiento civil únicamente para conocer nuestros criterios. El Código de Procedimiento Civil ha establecido una gran variedad de pruebas o elementos de convicción, como algunos suelen llamarles, yo mismo les llamo así, que pueden ser articulados unos con respecto a otros de acuerdo a la necesidad y realidad del litigante. Todo con el objetivo, reitero, todo con el objetivo de favorecer su asunto dentro del proceso judicial. Entre estos medios probatorios se encuentra la prueba de confesión, la cual se encuentra regulada directamente en los artículos desde el 403 al 419. Las posiciones juradas, que figuran dentro del artículo 403, el juramento decisorio, la cual se ubica en los artículos 420 al 428. La prueba de escritos, la llamada prueba documental, contenida en los artículos 429 al 450. La prueba de experticia, mucho mejor, estipulada en los artículos 451 al 476. La prueba de inspección judicial, hallada en los artículos 472 al 476. Y finalmente la prueba de testigo, la prueba madre, contenida en los artículos 477 al 501. Fíjense ustedes que este artículo 388, de él se pueden extraer muchísima conversación, tema de debate incluso, tema de debate en todas las universidades, en todas las especialidades de Derecho Procesal Civil, y yo les he traído solamente algunas de ellas. Entonces continuamos directamente con los demás artículos. Nos vemos al rato. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.